¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya van terminando todas sus clases? Bueno, les voy a compartir la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Vamos a ver el efecto. Maestra, no se escucha lo que dice. En esta práctica vamos a ver el efecto del volumen contra la temperatura de un gas. Entonces, la teoría que se les pide es de gases ideales. Y vamos a medir el gas. En este caso, el gas que se va a medir va a ser el aire. El aire tiene, el aire que respiramos, pues es oxígeno, nitrógeno y algunos gases raros. Entonces, vamos a tener en la escuela lo hacíamos con un matraz aforado de 100 mililitros. Ese matraz lo metíamos en agua caliente durante, aquí está, bueno, nada más simulando. Se mete abierto y se sumerge en el agua tratando de más bien abierto, vacío, porque lo que queremos es calentar el agua durante, ¿qué serán? Más de 5 minutos. Se deja ahí a la temperatura, se mide la temperatura. Una vez que pasa el tiempo, se tapa el frasco, se cambia a un baño con hielo para que la temperatura esté aproximadamente, sin destaparlo, se sumerge todo y ahí se sostiene durante otra vez los 5 minutos, más de 5 minutos, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que se va a meter una cantidad de agua, dependiendo del gas que disminuya, se va a meter una cantidad de agua. Entonces, se vuelve a tapar, se saca, en este caso, como no le puse agua caliente, pues no le entra nada de agua. Pero cuando ya lo tenemos de una temperatura de 70 grados centígrados, lo cambiamos a unos 5 grados centígrados, le van a entrar aproximadamente, pues no sé, 2, 3, 4, dependiendo que también lo hicieron el experimento. ¿Dudas, muchachos? Es muy sencillo, ¿vieron? Abraham, ¿viste lo que hice? Sí, doctora. Ana Carla. Solo una pregunta. Al principio no le alcancé a escuchar muy bien y no escuché lo que tenía el frasquito. Nada, no tiene, está vacío. Muy bien. Es que vamos a calcular cuánto se comprime el aire. Ok. Entonces, es muy importante que cuando lo pongan inicialmente esté abierto, lo tienen abierto y así se pone, pero nada más se detiene dentro del agua durante 5 minutos. Después se tapa, antes de sacarlo del agua, lo tapamos con el dedo, sin destaparlo, lo invertimos y lo metimos en el agua fría. Ya cuando lo está dentro del agua, quitamos el dedo y nos esperamos hasta que el gas se enfríe. Entonces, una cantidad de agua va a entrar porque el gas se comprime y entonces va a entrar. Ahorita les dije, no se mete nada de agua porque la temperatura de las dos aguas que yo tengo aquí es la misma. Pero cuando ustedes tengan un agua lo más caliente que puedan, porque luego algunas veces se alcanzan a quemar, o sea, no a quemar, sino a sentir calor. Si está a 70 grados centígrados lo aguanta muy poco, pero si está a 60, pues ya ahí van teniéndolo. Entonces, ustedes yo les diría, pues pónganlo hirviendo, ¿no? Porque la única temperatura que pueden ustedes saber es cuando está hirviendo. Lo pueden hacer, nada más no lo agarren el frasquito, pues el agua les va a llegar por aquí, como a la mitad, y ustedes lo detienen de la parte de arriba, se esperan un rato así que esté muy caliente el agua, y después lo voltean, ¿sí? O sea, lo detienen así abierto, ¿sí? Nada más de que pues aquí, abierto,
antes de que lo vayan a, con la otra mano, lo tapan primero, lo sacan, pero antes de sacarlo del agua, primero lo tapan. Lo sacan para que no entre nada de aire y así como está, se sumerge dentro del agua y hasta que ya está dentro, quitan los dedos de abajo y lo agarran solamente por la parte de arriba. ¿Entendido? Robert. Sí, doctora, sí entendí. Carla. Sí, doctora, gracias. Juan Carlos. José Francisco. Sí, maestra. Y a ustedes aquí en la práctica voy a compartir la práctica como está el formato. No está. Y ahí ustedes van a ver que se les pide diferentes temperaturas. Como ahorita no lo van a estar midiendo, no tenemos termómetro para que los miden, entonces pueden ponerme temperatura 1, temperatura hirviendo. La siguiente temperatura 1 va a ser pues menos de bajan el volumen y que esté calientita. La temperatura 1, pero del siguiente experimento, o sea, la temperatura inicial más bien del siguiente experimento, pues va a ser arriba de la temperatura del cuerpo humano, que será unos 50 grados centígrados. Y ustedes van a ver nada más ahí cómo va cambiando cómo va a ir cambiando el volumen que va entrando el agua. Y realmente es como me midan ahí, pues en el primer intento entraron 3 mililitros o 4 mililitros. En el segundo intento entraron 10 mililitros y puse a hervir el agua. En el segundo estuvo a la mitad. Y así le van a ir poniendo nada más en sus resultados. Y realmente de cálculos, nada más me van a poner el que les pido aquí en la práctica. Nada más déjenme ver que no quiere compartirse el que yo estoy buscando. Para que vean, la práctica inclusive ya de fundamentos es muy sencilla, ya no les pido nada o sea, demasiado, nada más es la primera ley de la termodinámica, calcular la temperatura cero, que se supone que cuando la materia no tiene ningún tipo de energía, que es imposible, es algo ideal solamente, llegar a calcularlo. Nada más es en cálculo, sino llegar a alcanzarlo, pues es una temperatura ideal. Y vamos, entonces aquí está, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar la ley de Charles y comprobar experimentalmente cuál es el efecto de la temperatura en el volumen de un gas. Aquí le voy a quitar que no es la práctica 4, porque no sé. Entonces, el efecto de la temperatura en el volumen de un gas. Y el objetivo, pues, es verificar experimentalmente la ley de Charles y determinar, pues, dice, el valor absoluto del cero de la temperatura. Realmente esto, pues, ya no lo vamos a hacer nada de esto, sino en el objetivo es determinar teóricamente, más bien aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con los cálculos van a suponer
van a suponer cuando la temperatura es igual a 0, ¿cuál debe ser el volumen? Porque es ahí donde no nos queda claro, ¿sí? Si se supone que vamos a llegar a una temperatura 0 y es una proporción, entonces nada más calcular cuándo llegarían a 0 y cuál sería el volumen de esta ecuación. Si nosotros tenemos un volumen 0, ¿qué es lo que le pasa a esa relación de la ley de los gases ideales? ¿Sí? Entonces, nada más es explicar. Nosotros tenemos la ley de los gases ideales, que es volumen por temperatura igual a nRT, que R es la constante de los gases y N es el número de moles. Entonces, no, ya el montar el equipo lo ignoran, por favor, porque no tenemos la parrilla, no vamos a hacer el montaje de estar calentando el agua y enfriando. Lo van a hacer ahí poniendo pues una olla en su casa, un frasquito chiquito a calentar y ya. Entonces que se caliente el agua a ebullición, de preferencia para mantenerse. Aquí se pone, les voy a leer por qué ponemos cada cosa así. Si nosotros ponemos directamente el agua en la estufa, pues nos va a estar variando dependiendo de cuánto le calentemos le pongamos a la llama. En el caso de la escuela, pues dependiendo de qué tamaño, de qué tanto le damos a la parrilla. Entonces lo que ponemos mejor es un baño, ¿sí? Un tipo baño María, donde le ponen una olla más grande afuera y una más chiquita adentro para que se mantenga siempre hirviendo o a la temperatura que queremos. Le controlamos ese y tenemos la otra. Entonces retardamos un poquito la variación de las temperaturas. Entonces lo ponemos a que se estabilice la temperatura durante 10 minutos. Este es un control de la temperatura. Y luego, metemos el frasquito. Puede ser un matraz Erlenmeyer, un matraz aforado o un frasco. En este caso, pues lo vamos a dejar como un frasco de vidrio. Si no tienen alguno, bueno, en su casa, pues alguno de plástico, los shampoos luego cuando van a algún lugar, o qué otra cosa hay, los frasquitos de las pinturas de los colorantes. Hay diferentes frasquitos. El chiste es, si ustedes no tienen un frasquito, pues busquen un frasco que pueda tener una tapadera y le hacen un hoyito a la tapadera con un clavito para que quede. Entonces, una vez que tenemos el frasco en el agua caliente, lo tapamos antes de sacarlo y luego lo volteamos y lo metemos en un baño de hielo ahora con una temperatura 2. Si tiene hielo, pues quiere decir que vamos a tener una temperatura de 1 o de 2 grados centígrados. Enseguida, el siguiente experimento va a ser mantener la misma. Ahora vamos a tener una temperatura 2 diferente. Tenemos una temperatura inicial 1 y una temperatura 2 final. Después vamos a repetirlo con diferentes temperaturas. Para no hacerlo como tan caliente toda la vida, que es todas las veces que es donde más observa el cambio de volumen, vamos a ir disminuyendo esta temperatura inicial. Les decía, primero hirviendo, después una mitad, 60 grados centígrados más o menos, y después 40, un poquito más de la temperatura del cuerpo humano. Entonces vamos a ver nosotros que vamos a tener diferentes volúmenes, porque no los podemos relacionar entre ellos en este caso, porque es muy diferente el número de moléculas que tenemos originalmente. O sea, no podemos relacionar el experimento 1 con el experimento 2, con el experimento 3 y que expliquen. Solamente de un proceso del inicio al final, de caliente a fría, y calcular cuál es el esperado, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos, ustedes esta es la ley de Charles, ¿sí? Suponiendo, vamos a ver qué es el experimento que ustedes van a hacer, qué son los cálculos que van a hacer. Entonces, se calcula el volumen
calcular el volumen final. Sí, inicialmente tenemos un volumen de 13 mililitros a una temperatura de 70 grados centígrados y a continuación se pasa a una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces, con esta fórmula de arriba se calcula el volumen 2, ¿sí? Entonces, con ese volumen 2 nos va a dar que pues se despeja y el volumen 2 va a ser igual a volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2, ¿sí? Y entonces ya nada más para cada uno de estos procesos pueden graficar la temperatura contra el volumen entre esos dos puntos y extrapolarlo hasta donde nos debería de dar un cero absoluto. Por eso dice que vamos a determinar teóricamente en dónde debería de ser el cero absoluto de cuando llegáramos, ¿quién llega primero al volumen en cero o cuando llegamos a la temperatura cero, haciendo una gráfica de volumen contra temperatura? Recuerden que estas temperaturas deben de ser para el cálculo del volumen de la temperatura cero es en grados Kelvin, porque pues si no aquí a 0 grados centígrados, pues fácil, ¿no? ¿Cuál es a 0 grados centígrados? No es una temperatura absoluta. ¿Dudas, muchachos? Maestra, entonces en el experimento, nosotros vamos vamos a poner, no sé, agua a temperatura 1, haciendo suposición. Agua hirviendo, porque en sí no vamos a saber a qué temperatura está. Sí, no, es que ahorita nada más lo vamos a hacer como para que hagan el experimento y vean que el gas se comprime, ¿sí me explico? O sea que, vamos a ponerlo por decir en observaciones, sí se comprimió, no sé, aproximadamente tanto, porque en sí no vamos a tener como que los datos correctos y va a haber porcentaje de error, pero estos cálculos, bueno, no los cálculos, bueno, sí, de la fórmula, eso sí va a estar tal cual, hacer las operaciones de 13 mililitros a 5 grados y de ahí vamos a hacer la gráfica. Sí, exactamente. Miren, esto es nada más para que lo hagan, primero, para que vean cómo se comprime el aire, nada más, ¿sí? Porque si no, pues yo se los dejaría, si tienen un volumen, otra cosa que se me olvidaba, ¿cómo van a saber el volumen del frasquito? ¿Cómo pueden ustedes saber en su casa el volumen del frasquito? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo lo van a medir? ¿Nadie? Bien, bueno, hay diferentes opciones. ¿Se acuerdan? Ustedes en su casa tienen cucharitas de medida para para cocinar, ¿sí? Pues ahí miden, lo llenan de agua lo llenan, o cualquier frasco, no ¿verdad? Porque lo tengo aquí, pero llenan de agua el frasco y después lo van vaciando con cucharaditas de 5 mililitros o de 2.5, las de cucharas con las que comemos la sopa son de 5 mililitros aproximadamente todas. Las otras son de 2.5 mililitros, las del té. O también, esa es una manera, con cucharitas. ¿Se acuerdan? Ahorita no lo traje, pero no lo tengo aquí a la mano. La semana pasada yo tenía uno con medidas, ahí de 1 taza, 2 tazas. Algunos tienen cuántos mililitros, entonces ustedes le ponen, por decir algo, lo dejan, esos tienen nada más de 50 en 50 mililitros o de 25 en 25 mililitros. Ustedes cuentan cuántos frasquitos de estos van a vaciar para subir 50 mililitros o cuántos frasquitos de estos van a meter para subir 25 mililitros en una escala, porque no van a tener esta escala, pero van a poder saber cuántos de estos caben en un volumen de un tamaño. Esa es la segunda manera, ¿sabes? La primero con cucharas. Primero, o que ya tengan un vaso, una taza, por decir algo. Una taza aproximadamente es de 200 mililitros o 250 mililitros. Es lo que dicen esas
medidas de agrega 2 tazas, agrega 3 tazas. Entonces ustedes agarran y lo llenan, y lo llenan, y lo llenan, y lo llenan. Dicen, pues si este es de 200 mililitros, o un de refresco, o todo lo que nos venden en líquido, dice qué volumen tiene. Entonces, si tienen ya un frasco que diga qué volumen total, qué volumen le cabe más o menos, pero sí les recomiendo que luego es el volumen hasta cierta marca, no es el volumen total. Sí les recomiendo que lo midan aproximadamente. No se oyó nada. Alguien habló, pero no se oyó nada. Es que como lo tengo en la otra pantalla. Bueno, le digo, ahí les va otro todavía, espérenme, déjenme terminar. La otra manera es, lo llenan de agua, lo vacían en otro vasito para todo el agua, porque luego no pueden, y con una jeringa de 5 mililitros, de 3 mililitros, ¿cuántas veces esa jeringa? Y esa es la más exacta que puede medir el volumen de todo completo el frasquito. ¿Dudas de estas 3 partes, muchachos? De estos 3 metodologías para medir el volumen del gas que tenemos ahí. ¿No? Entonces les digo, de cada uno de esos experimentos que tengamos aquí, primero vamos a tener una temperatura 1, aproximadamente aquí en Guanajuato el agua hierve a 90 grados centígrados. Hierve empieza a hervir como a 70 grados centígrados y empieza a subir poco a poco la temperatura hasta que llega más o menos como a 91, que también la temperatura de ebullición depende de la presión atmosférica, y la presión atmosférica, ustedes han visto que luego tenemos sistemas de alta presión, de menor presión, varía ligeramente con el clima también, pero teniendo la presión de A ver, muchachos, creo que me desconecté. ¿Hasta qué momento me desconecté? Me está informando aquí el sistema que tengo mala calidad de red. Me voy a mover un poquito. Es la primera vez que me pasa aquí con mi y no los alcanzo a oír a nadie. Permítanme poquito, me voy a mover a otro lado porque ya solamente les estoy explicando. A ver, ¿ya me escuchan mejor? Jóvenes, ¿ya me escuchan? Sí, maestra.
Ah, sí, es que me estaba diciendo que tenía mala calidad de audio, me desconectó un poco y entonces ya ahorita me moví de un lugar donde creo que puedo tener mejor señal de internet. Entonces, les decía que tenemos que calcular eso, medir los volúmenes. Estábamos hablando de la temperatura de ebullición del agua, entonces varía un poco la temperatura de ebullición del agua dependiendo de cada uno el lugar donde esté. Las prácticas van a ser muy difícil que vengan todas iguales con la temperatura, porque dependiendo de dónde, y sí me tienen que poner cada uno de ustedes en qué ciudad vive y qué temperatura de ebullición tienen donde viven. Investigarla, por favor. Y esto es algo que tienen que aprender como metalurgistas, porque muchas propiedades de los materiales van a depender de la temperatura. Si estuvieron viendo lo del calor específico, la cantidad de calor que se le agregue para lograr hervir va a ser muy diferente en un lugar que estén a una altitud muy arriba y a otro que estén al nivel del mar. Entre la presión va disminuyendo, ¿sí? La temperatura de ebullición también está disminuyendo. Entonces, el tiempo de cocción, por decir algo, el tiempo que tarda en cocerse un huevo va a ser diferente al nivel del mar, aunque sea poquito o muchos huevos, va a ser muy diferente a nivel a nivel del mar, que en una altitud en la sierra o algo así. Entonces ustedes, esos cálculos tienen que hacer correcciones de los cálculos para determinar la cantidad de calor que le van a hacer para aumentar la temperatura de algo. Cuando hagan el calor latente, cuando calculen el calor latente que se necesita para hervir, ahí tienen que tener en cuenta la temperatura de ebullición exacta para esos cálculos. Entonces, muy importante medir, cada quien va a tener un frasquito diferente, me ponen la foto de los frasquitos que midieron, me van a poner la temperatura de ebullición de dónde están y hacer los cálculos solamente. Teóricos, y pues que ustedes vean ahí en el experimental qué volumen entra. ¿Dudas de lo que van a reportar, por favor? Carla. No, maestra. A ver, explícame más o menos, porque luego quedan dudas y como cada quien está viendo cosas diferentes o entiende luego cosas diferentes, pero tú por eso me voy a detener con cada uno de ustedes. Carla, ¿a qué temperaturas los vas a hacer? Carla. Pues voy a investigar la temperatura de ebullición del lugar en donde estoy, ¿no? Ajá. Primero va a ser la de la temperatura de ebullición. Después, cuando cambiamos el frasco al agua fría. Uh-huh. Y vamos a calcular el volumen del gas. Uh-huh. ¿Cómo vas a calcular el volumen del gas en el volumen 2 cuando ya se enfrió? ¿Qué operación tienes que hacer ahí? Aquí no sé si estoy bien, maestra, porque solo estoy viendo la fórmula. Entendí eso, pero no. Sí, pero en la parte experimental, que luego que les digo, por estarles dando y así falta, se mete una cantidad de agua, ¿se acuerdan? Y no lo muevan, no lo pongan de ladito ni de nada, siempre tiene que estar vertical hacia abajo. Se va a meter una cantidad de agua. Antes de sacarlo, lo vuelven a tapar y cuando lo levantan van a ver una cantidad de agua. Entonces, miden esa cantidad de agua con la jeringa y se lo restan porque el volumen del gas que quedó ahí es la resta, ¿sí? Del líquido con el volumen original. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Brian, ¿alguna duda? No, maestra, gracias. ¿Qué temperaturas les dije que cómo van a medir? Primero
de la temperatura inicial para cada uno de los experimentos, cuáles van a ser las temperaturas y cómo lo vas a conseguir. Pues la temperatura inicial es a la que aquí en el lugar de estoy, a la temperatura que esté. Sí, pero ¿cuál? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ya lo expliqué. A ver, Lluvia. Pues la temperatura que se va a registrar, primero por decir, no sé, como dijo Carla, que la de ebullición, tenemos que investigarla. Y la otra temperatura sería, es que tenemos que esperar determinado tiempo, ¿no? Sí, pero le ponen agua fría. Al agua que estaba calentando le ponen tantita agua fría para que se quede un poquito más fría, no mucho, que la original que estaba hirviendo. ¿Sí? Es que eso es lo que yo le iba a preguntar ahorita. O sea, ponemos agua a hervir, no sé, ya hierve un cierto tiempo. Y luego de ahí pongo ya el frasquito. Abierto. Ajá, por eso pongo el frasquito abierto. Y Sin que le entre agua. me espero tanto tiempo, X tiempo. Y de ahí voy a ver cuánto, o sea, voy a ver qué volumen de agua entra al frasco. No, ahí no. Ahí todavía no. Ahí tiene que estar abierto, vacío, porque hagan de cuenta que es como hacer un hornito, ¿sí? Que estamos calentando todo el aire de adentro. Nos vamos a esperar a que todo el aire de adentro esté caliente, ¿sí? Entonces, hasta que se alcanza un equilibrio entre la temperatura, pues la que está escapando las moléculas, y realmente por eso no nos da que el orificio no está muy pequeñito para que sea más lenta la entrada y la salida. Ese es uno de los principales errores que da esta práctica. Pero no, entonces, ahí en esa parte, a ver, déjame explicarte otra vez para que me digas si me entendiste. En esa parte el frasquito se detiene con las uñitas así en la orillita de lo más que no te quemes, ¿verdad? Porque no puedes meter el dedo al agua hirviendo, pero lo más que puedas sin quemarte, pero sin que entre agua, ¿sí? Porque lo que vamos a medir ahí es el aire solamente, caliente. Donde se va a meter el agua es hasta que lo tapas y lo volteas y lo metes en el agua con hielo. Ahí sí se va a meter el agua, pero porque el volumen del gas se va a comprimir. Si ustedes hacen este procedimiento, como yo lo hice aquí, que la temperatura 1 del agua está igual a la temperatura 2 del agua, que lo tenemos así boca arriba, y luego lo invertimos, no le entra nada de agua, porque el gas no se comprimió, ¿sí? Háganlo así, ustedes agarran, antes de empezar, temperatura 1, ahí se esperan un rato, 5 minutos, 6, 7, y luego lo tapan, y luego lo voltean y lo meten en el frasquito, pero lo meten en el recipiente donde tengan el agua, pero la otra agua también a la misma temperatura, no le va a entrar nada de agua. Pero desde la primera vez que lo hagan en el otro, que tienen el agua caliente, y luego lo cambian al agua fría, van a ver que entra una cantidad, es más, y si no lo destapan, luego en cuanto lo meten y lo destapan, ya cuando lo destapen, entra un chorro de agua, así, y también ya no es entra como lo succiona, a la hora que ligeramente, pero sí lo succiona, es sorprendente ver cómo la fuerza jala luego el agua y pues entra hasta a veces un poco de más y ya no se nivela. A ver, Lluvia, otra vez, porque como te vi ese error, por eso te corregí de que no me habían entendido y como la dificultad de que me entiendan, transmitiéndolo yo, diciéndolo rápido, me salto algunos pasos, por eso les estoy preguntando. A ver, entonces va a estar así. Primero se va a hacer con el agua hirviendo, que se tiene que investigar la temperatura del lugar donde vivimos. Sí. A qué punto de ebullición es, a cuántos grados. Y de ahí se va a meter el frasquito, pero el frasquito debe de estar tapado. Ajá. Que no le va a entrar agua y se va a calentar, como quien dice, el aire que está dentro del frasquito. Sí. Y de ahí se va a medir el aire caliente. En el agua fría, ahí ya no va a estar bueno, sí,
no va a tener tapa, o va a tener la tapa va a tener un pequeño hoyito. Sí. Y de ahí se va a sumergir igual verticalmente, nada que esté en las orillas, o sea, inclinado, y ahí se va a empezar a entrar el agua por medio de ese hoyito. Ujú. Pero, o sea, mi duda es, no sé, si dice que la temperatura 1, que es la de ebullición, supongamos aquí en mi casa es a 98, la Ujú. temperatura 2, ¿cómo le vamos a hacer? La que, perdón, se te cortó el audio. La temperatura 2, ¿cómo la vamos a registrar? La temperatura 2 siempre la vamos a tener con el agua con el hielo. Y esa suponemos que es entre 2 y 3 grados centígrados. Entonces, es que es ahí donde me confunde, porque tenemos que sacar la relación, ¿no? O sea, de volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, de la ebullición y de la fusión, o nada más ya No, no al es de final. no, nada más de la temperatura 2 del agua, del gas, más bien del agua va a estar más o menos como a 3 grados centígrados y nos vamos a esperar ahí que el gas se comprima todo y que entre el agua para saber cuánta agua entró y para poder determinar por diferencia del volumen 1 que teníamos menos el agua que entró, nos va a dar el volumen del gas. Ok, entonces nada más vamos a hacer esa operación para el agua fría. ¿Cuál operación, perdón? Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. La temperatura 2, ¿cuál va a ser ahí? Pues es que si en la temperatura 1 está agua hirviendo, pues sería X temperatura. Y luego la temperatura 2 sería, como usted dice, depende también, 2, 3 grados. Y de ahí ya se saca el volumen. Se saca el volumen teórico, ¿sí? Con esa operación sacamos el volumen teórico. Y con el otro que estamos midiendo es el volumen experimental. Sí, nosotros al medirlo decimos, pues es el volumen experimental solamente. Entonces, ustedes ya me pueden ahí, me comparan y dicen, pues es que generalmente el error es de que entra y sale mucho aire caliente cuando estamos calentándolo. En el frío no, ya no entra nada, ya ni puede entrar nada de aire, ¿sí? Porque como así está con la presión del agua, solamente si se comprime el gas, entra. Si no se comprime el gas, no entra nada de agua. Se mantiene la misma cantidad de aire. Entonces, en la discusión de resultados, yo voy a poner, no sé, si en el resultado teórico me salió que es de 5 y en el experimental de 5.5, ya en la discusión de resultados yo ahí ya tengo que poner cuál fue mi margen de error, ¿no? Sí, tu error y tu posible, si te da más, ¿por qué te dio más? Si te dio menos, ¿por qué supones tú que te pudo haber dado menos, no? Sí, muy bien, ya lo entendí, maestra, gracias. Sí. Y este experimento lo repiten para 3 temperaturas 1 diferentes. Y es todo. ¿Sí? Maestra. ¿Quién habla? Yo, Fernanda. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Nada más, ya ve que nos está diciendo de que vamos a variar 3 veces la temperatura 1. ¿Cómo la vamos a variar? Sí, la primera temperatura es agua hirviendo. La última temperatura es casi un poquito más de la temperatura del cuerpo. Nosotros estamos aproximadamente a 36 grados centígrados, con que la sientan más calientita. Y otra, si ustedes quieren tener una temperatura muy exacta, combinan la misma cantidad de la temperatura hirviendo, 100 mililitros de agua hirviendo y 100 mililitros de la temperatura que ustedes tienen. La semana pasada ya vieron que cuando mezclan 2 cantidades iguales les va a dar el intermedio exactamente de la temperatura. Se mezclan 2 temperaturas iguales, pueden ponerme en teoría, si yo mezclo 100 mililitros de agua a mi temperatura corporal, me va a dar una temperatura que es de 36.5 y una de 90 grados centígrados, entonces la suma de entre los dos son 90 más 36,
son 126, entre 2 son 63 grados centígrados aproximadamente. Esa es una técnica. Yo les digo, muchachos, ustedes ya con lo que van, aunque aparentemente ustedes no aprenden nada en el laboratorio, en la práctica, si ustedes aprenden a observar, y yo les puedo preguntar dentro de la discusión de resultados o dentro de saber si ustedes van aprendiendo eso, a ver, si tú tienes un volumen de acuerdo a esa expresión de Q es igual a MC por delta T, de una temperatura a la otra, idealmente se deben de llegar a una temperatura de mezcla de acuerdo a la masa que pusimos de agua. ¿Sí? O sea, cada una de esas proporciones que pongamos, ustedes lo pueden calcular la temperatura final ideal de la mezcla. ¿Me entienden esta parte? Déjenme explicar, les puedo explicar, déjenme explicarles con las ecuaciones que teníamos la semana pasada, para que ustedes ya con esto tienen más herramientas para saber esa temperatura exactamente. Sí, ustedes ya pueden decir, pues yo ahí más o menos lo hice, pero ustedes ya, con lo que vimos la semana pasada, ustedes me pueden hasta decir exactamente o muy aproximadamente, no exactamente exacto, pues solamente que tuviéramos las temperaturas registradas, que tengamos un termómetro y le hagamos allá. Esa era mi idea cuando les dije, vamos a hacer un termómetro de alcohol, un termómetro de aceites. Les podría haber pedido un termómetro de aceite, un termómetro ¿qué será? Aceite, alcohol. Pues no sé si con algunos metales podamos hacer ese también, ese termómetro, pero ya teniéndolo usted y materiales de referencia, ustedes pueden determinar esas temperaturas. Entonces, si ustedes déjenme ponerles aquí esto. ¿Ya están viendo? ¿Ya están viendo la pantalla, Carla? Aquí lo tengo. Sí, maestra. ¿Ya? ¿Están viendo aquí la pantalla? Se quedó muy chiquita, ahorita ya se hizo más grande. Entonces, esto es lo que les decía, vamos a tener, pero cuando nosotros tenemos de la semana pasada, que mezclábamos dos, de la semana pasada que yo les decía que se mezclan una temperatura de agua fría y una cantidad de agua caliente y fría con caliente, nos va a dar una temperatura de mezcla. Y con esta ecuación pueden calcular cuál es la temperatura que van a tener ahí de la mezcla, sabiendo qué cantidad de agua le van a poner. ¿Sí? Ustedes para cada uno de ellos dicen, pues yo le pongo 20 mililitros, que es igual a 20 gramos, con una temperatura inicial hirviendo, y voy a despejar la temperatura de la mezcla. Entonces, con solamente dos aguas, inclusive ya ustedes con su K de la pérdida del proceso, pueden determinar esta temperatura de mezcla. Idealmente, pues lo que hacemos idealmente, que esto debe de ser igual a 0, que esta variación debe de ser igual a 0, y entonces se despeja la temperatura de la temperatura final o la temperatura de la mezcla. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ahora sí, muchachos, todas las dudas que quieran. Les he estado mandando algunos mensajes a ustedes como voy revisando, porque tengo otros laboratorios que revisar, otros 3. Lo que busco con esto es que ustedes, debido a esto que estamos en internet, que no los veo cómo lo están haciendo, por eso les pedía yo que me mandaran
la foto, el dibujo. Si yo les digo, es que no lo hicieron como debería de ser, ustedes pueden corregir la parte que yo les estoy diciendo y solamente subirlo en donde están los archivos, ponerle su nombre, hacer una carpeta con su nombre, ponerle un archivo y solamente, exclusivamente van a poner lo que si yo les digo, es que el cálculo no era nada más cambiarlo una altura, por ejemplo, o aquí, es que yo nada más lo hice a 2 temperaturas, a 90 y 95 y 85. Entonces mi pregunta les puedo yo decir, ¿y cómo determinaste que era 85 grados centígrados? ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste? O alguien que me diga, no, pues mi temperatura fue 92 grados centígrados. Yo la pregunta que les puedo hacer, ¿y por qué fue? O de dónde, tu referencia, de dónde encontraste que era 92 grados centígrados. Y según yo, me ponen la ciudad, más o menos, aunque no lo cheque por internet, pero más o menos ya vamos teniendo alguna experiencia, que si está más alto, que si está más bajo, lo que les decía. Entonces yo les puedo preguntar, me contestan, o les digo, no, pues es que hiciste esta operación mal, ya me preguntan, lo que sea. Y es para que ustedes la corrijan. Lo que buscamos ahorita es que todo sea para mejor sus calificaciones. Realmente los que se vea que copiaron, porque que yo vea que copian los datos de otra persona, entonces sí, y sobre todo cuando los copian mal, porque cuando ustedes los copian, los hicieron mal, no importa, es su trabajo de ustedes me pueden debatir. No, maestra, es que yo creo que esto está bien por esto, yo lo hice por esto. Maestra, fíjese que yo lo sabía que esto se calculaba así, y entonces pues ya yo les mando una corrección, pero es para que ustedes ya no me vuelven a hacer toda la práctica. Buscamos que ustedes mejoren, que ustedes aprendan y que a ayudarlos. Hay un compromiso, dentro de los comunicados del rector, es un compromiso de los profesores. Si ustedes nos ponemos de acuerdo la primera semana de clases, que luego no hay tantas, nos ponemos de acuerdo 1 hora y cada equipo hace una práctica diferente y recuperamos, aunque aquí sí lo tratamos de hacer muy práctico. Las prácticas sí se pueden hacer en la casa. Los datos no vamos a tener exactitud, ni mucho menos, y en el laboratorio no lo teníamos. Precisión, podemos tener ahí algo de precisión cercano si lo repitiéramos muchas veces el experimento. Entonces buscamos completar el curso, que ustedes tengan un aprendizaje significativo con las prácticas, que practiquen en su casa algunas cosas. Ya vieron en la práctica anterior, les dije los del termómetro, si lo quisieron hacer, bueno, si no también, pero que ya utilicen un lenguaje un poco más de ingeniería en su área y que tengan oportunidad de mejorar su calificación de laboratorio. Solo los que copiaron, no entregaron, tienen hasta el lunes para entregarlo porque yo tengo que calificar. Ya hablé con el maestro para estarnos poniendo de acuerdo con algunos de los muchachos. Otra cosa, ya me voy a salir de esta pantalla para comentarles algunas situaciones. Hay algunos compañeros de ustedes que no se han conectado para nada. Nosotros vemos, voy a detener ya que no se han conectado con nosotros para nada y podemos Maestra, ver. Mande. Antes de que cambie de tema, tengo una duda. Entonces, ¿se van a repetir 3 veces? Sí. Por decir, en el intento 1 sería el agua hirviendo con el hielo. Sí. Agua ya. El intento 2 podría ser agua algo caliente, o sea, y luego con hielo. Uh-huh. Y ya el tercer intento sería, por decir, algo tibiezón y con hielo. No. A ver, otra vez, que no te oí bien entonces. Puede ser con hielo, pero realmente el hielo se deshace ya luego. El hielo está en equilibrio a muy bajas temperaturas. Ya cuando vas a 10 grados centígrados, ya no vas a menos que tengas, ya luego la temperatura cambia. Esa es una de las condiciones que ustedes van a ir aprendiendo. Hay un calor sensible que va a ir ganando el agua, no se va calentando. Mientras haya hielo ahí en el agua no se va calentando. El calor que se está absorbiendo es para derretir el hielo. Una vez que se derrite todo el hielo, empieza a subir la temperatura, ¿sí? Por eso no puedes decirme, y son las cosas que ya ustedes tienen que ir aprendiendo, de que
Ahorita no se les preguntó y si quieren ponerme algo, lo que es el calor sensible y el calor latente, ¿sí? El calor sensible es el calor o la variación de temperatura. Cuando le damos calor a algo, entra calor por la frontera del sistema y empieza a subir la temperatura del sistema. Ese es el calor sensible. Cuando el calor latente, por más calor que se le esté dando, no alcanzamos a deshacer todo el hielo, pero la temperatura que van a estar midiendo ahí, lo podemos hacer experimentalmente para que ustedes ya tengan herramientas, no va a cambiar. ¿Me explico, Lluvia? Sí, maestra. Sí, pues ya una vez que se haya hecho el hielo, pues sí vas a tener temperaturas más altas. Pero la temperatura final de todos los experimentos tiene que ser de agua con hielo para que tengan esa referencia. Ajá, sí, es que por decir se puede mantener, o sea, el hielo que para que se descongele o el agua de hielo sea igual a 0 grados, se le puede echar sal de grano, por eso era también mi... Con la sal de grano se baja la temperatura, esa es la parte de las propiedades coligativas de las soluciones, ¿sí? Pero entonces, Con la sal de grano logras hasta que se baje la temperatura, inclusive el hielo ahí lo puedes bajar hasta 4 grados centígrados, eso se usa para hacer nieve artesanalmente. Sí, entonces nada más van a hacer 3 veces. El Sí. primero sí es agua hirviendo con hielo o agua muy, muy, muy fría. El otro ya es una temperatura, bueno, nosotros dos ya es una temperatura que nosotros queramos. Sí. La temperatura 2, ¿cómo va a ser? Es que eso es lo que... También el agua con hielo. Ah, muy bien. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Y la otra, pues la temperatura del cuerpo del agua, casi el cuerpo humano inicial, y la temperatura final, el hielo otra vez. Siempre la temperatura final de los procesos va a ser el agua con hielo. Maestra, Mande. ¿y para la temperatura 2, entonces va a ser una suposición? De más o menos a 2, 3 grados centígrados. Sí, es así. Y van a ver, yo les decía, si quieren lo hacemos en el laboratorio después, y van a ver que esa temperatura 2, cuando hagamos los experimentos se va a mantener máximo 5 grados centígrados y así le vuelvan a meter hasta que no se salga el hielo, esa temperatura no va a cambiar, por eso es que el error les va a dar muy pequeño. ¿Sí? Sí, gracias. Aunque siempre vamos a tener, por eso siempre les digo, temperatura inicial, temperatura final. Porque la semana pasada también a temperatura 1, 2, 3, 4, porque tenemos agua fría, agua caliente, temperatura de la mezcla, temperatura del calorímetro. Pero todas esas veces pues era temperatura inicial y temperatura final. Aquí también en primer experimento, temperatura inicial es 90 grados centígrados. En el mismo experimento, pero la temperatura final ahora es 3, 4, 0. Lo que ustedes le quieran poner ahí ya es así como que les va a dar un error a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces les decía, muchachos, ya para decirles, hay algunos de sus compañeros, nosotros podemos ver, igual que en el WhatsApp, ya ven que ustedes mandan un mensaje y les aparece si alguien lo vio o no lo vio. Si mandan un mensaje a un grupo, también pueden determinar cuándo les llegó y cuándo lo vieron. Yo he detectado algunos de estos que algunos compañeros ni siquiera han visto el video de la clase, ¿sí? Entonces así vemos y que no los han enviado. Pueden ser varias razones, ¿sí? Y muchas, más bien muchas razones, pero hay algunas las que estamos preocupados son en los alumnos que no han podido conectarse porque no tengan internet o no tengan computadora. Es injusto que los que sí tienen vayan a pasar la materia y es que los que no tienen la reprueben porque no tienen. Muchas veces es por pena, que no quieren decir que no tienen, otras veces es porque están esperanzados de que mañana ya lo van a tener o pasado mañana, o les están conectando el celular y la calidad de la imagen y lo que se ve es muy mala con el celular, no se alcanza a ver casi nada algunas veces.
Si ustedes saben o se encuentran en uno de estos casos, por favor comuníquense con nosotros, porque si son muchos alumnos, hay que pedir ya ven que esta materia no se puede presentar en extraordinario porque no se puede recursar un laboratorio. Quien no entregó nada o entrega todo mal o está así, no pueden presentar un extraordinario. Había algunas discusiones entre que hay como un comentario de que a todos los alumnos se les debe de pasar. No se les debe de pasar a todos si no atendieron a nada, si no enviaron a nada, si no vieron nada, no se les va a pagar. Se les debe de dar el reconocimiento a los que han estado en clases, a los que han estado atendiendo, como son, bueno, ustedes, pero no son todos, es que inclusive casi la mitad del grupo, los que están conectados, pero entonces si no se conectan y no los ven, no se les va a tener calificación. Pero los que por alguna razón muy fuerte, sabemos que hay gente que perdió el trabajo de sus papás, va a haber apoyo para los que no tengan económicamente poderse inscribir. Se van a inscribir solamente con un pago de 200 pesos y tienen hasta octubre para pagar todo lo de la inscripción. Pero si alguno de ustedes tiene problemas muy fuertes, acérquense para ver de qué manera. Existen compañías mineras que les pueden apoyar, buscar el apoyo de que ustedes tienen ganas de seguir estudiando y buscar algún apoyo para ustedes para que se mantengan estudiando, muchachos. Yo soy muy estricta en la clase, ustedes han visto, pero es porque creo que debo de fomentar la honestidad, que no copien, que sean responsables, que entreguen las cosas a tiempo. No porque yo quiera ser, y si no soy estricta, pues entonces no me van a cumplir a ustedes, no me van a cumplir a mí a ustedes, y no van a cumplir ustedes con su trabajo. Por eso es que mi interés de que tienen que ser responsables, cumplidos, honestos, pero dentro de eso hay que ver de qué manera los ayudamos, porque esta situación nos está afectando a todos, nos está creando un estrés tremendo a todos. Algunos no son capaces de enfrentar ese estrés. Tienen todo, pero no pueden enfrentarlo y mejor no hacen nada. Entonces, si tienen problemas hasta de ese tipo de estrés, pidan una prórroga. Si tienen problemas económicos, pidan un apoyo económico. Yo no tengo dinero para ayudarles, pero les puedo ayudar de qué manera podemos tener un tiempo para que entreguen las cosas y solicitar algo. Entonces, por favor, acérquense a sus maestros, acérquense a sus tutores de cada materia para ver qué opciones tienen para ayudarles a que pasen todas las materias, porque no se les va a regalar calificación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A ver, José Francisco, ¿estamos de acuerdo lo que dije? Sí. Y si conocen a alguien que sepan que está en esta situación, también digan, oiga, maestra, pues yo, y no le voy a decir, oye, tal persona me dijo que tú, no, yo me voy a contactar con él y decir, a ver, quiero saber por qué no te has conectado, ¿sí? Hemos estado muy saturados con esto de aprender a hacer videos hasta nosotros, ustedes ya nacieron con un celular casi en la mano, podría decirles, ¿verdad? O ya cuando tenían sus 10, 12 años ya veían ahí los celulares. En mi época, cuando yo nací, ni siquiera teléfonos en mi casa había, ni siquiera televisión había cuando yo nací. Entonces, mucho menos maestros más grandes que yo, ya maestros más jóvenes, pues sí, ya van teniendo todo esto de la tecnología. Entonces, la tecnología, dependiendo de nuestro ímpetu para querer estudiar, vamos aprendiendo. Entonces, para algunos maestros, lo que le quiero decir, ha sido muy difícil y nos hemos tenido que meternos en más tiempo. Algunos maestros de ustedes que trabajan, pues no tienen el tiempo de estarse metiendo a tratar de hacer unas videoconferencias como lo estoy haciendo yo, pero todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, vamos a tener que revisar, estamos en un proceso de aprendizaje, ahorita, igual que ustedes. Ahorita ya estamos en otra parte y vienen las vacaciones. Entonces hay un compromiso de que si ustedes quieren, entrando a clases, nos ponemos a hacer todas estas prácticas físicamente en el laboratorio. ¿De acuerdo, muchachos?
Abraham, ¿de acuerdo? Solamente una duda, doctora. ¿Esta sería ya la última práctica? Sí, ya es la última práctica. Ah, muy bien. Yael. ¿Alguna duda, Yael? Fátima. No, doctora. ¿Todo bien? Admin. Todo bien, doctora, no me repruebe. Pues no se reprueben ustedes solitos. Yo no repruebo, yo a mí reviso lo que me entregaron. José Francisco. No me hagan reír, ¿eh? Estoy muy seria. No, Juan Carlos Oliva. Hasta el 1 de junio. Todas. Juan Pablo. Juan Pablo. No, Laura. No, doctora, gracias. Luz Elena. No, ninguna duda, gracias. María Fernanda. No, tampoco. No, maestra, todo bien. Gracias. Ok, Gonzalo. No muestra ninguna duda. Oscar. No. Gracias. Robert. No muestra ninguna duda. Verónica. No, doctora, ninguna, gracias. Bueno, entonces la semana que entra voy a estar aquí para algunas dudas que tengan todavía, sobre todo principalmente de que si recibí ¿cómo se llama? El documento, si están bien organizados y cosas así, ¿sale? Porque voy a estar revisando toda la semana que entra todas sus prácticas. Entonces nos vemos la semana que entra, muchachos. Les pongo ahorita la práctica aquí en tareas, en asignaciones o tareas. Nos vemos, jóvenes. Que tengan bonito día, sigan echando muchas ganas y si saben de algo, comuníquense conmigo para apoyarlos en lo que puedan.